Pues vamos a pasar ya a la exposición de la palabra. Hoy la exposición estará basada en el libro de Oseas, un libro que me atrevería a deciros que sigue siendo muy actual para el pueblo de Dios, o sea que si hace tiempo que no lo leéis, os animo a que lo leáis. Y en esta ocasión será el capítulo 1, libro de Oseas, profeta Oseas, capítulo 1, dice así la palabra: Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: Anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio a luz un hijo. Y el Señor dijo a Oseas: Ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel y pondré fin al reino de la casa de Israel. Y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo: Ponle por nombre Lo-ruhama, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor tu Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor le dijo: Ponle por nombre Lo-amí, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice: no sois mi pueblo, se les dirá: sois hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe, y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Pues con el título de Sois hijos del Dios viviente, nuestro pastor Francisco Mira tendrá la exposición de la palabra. Como ya ha dicho Rubén, estamos al final del mes de julio y el mes de agosto suele ser el mes de descanso pastoral, así que os vamos a echar mucho de menos. 4 domingos sin la congregación es una experiencia que no siempre es fácil de llevar. Así que contentos de compartir todos los domingos con vosotros y contentos también de disponer de este tiempo de descanso, de renovación. Así que también deseamos que todos aquellos que podéis disfrutarlo sea también un tiempo especial para vosotros. Y vamos con Oseas. Queremos como Iglesia comprender la Biblia y llegar a un conocimiento de Dios amplio que nos conduzca a vivir a través de una fe madura y estable. Y para eso necesitamos conocer toda la Escritura, hasta Oseas, hasta aquellos pasajes, hasta aquellos libros menos conocidos. El pasado domingo escuchamos un mensaje que al menos yo lo he calificado de memorable por su forma de acercarse a la palabra, en esa línea que decía de alcanzar una fe madura y estable, tenemos que entender
la gran historia de salvación que recorre la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo hemos de entender como una única historia. 66 libros, pero unos 40 autores, pero finalmente un único autor y un hilo conductor, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Que componen una unidad profunda, maravillosa y real. Cuando miramos la Escritura de esta manera, empezamos a conocer a Dios, nos sumergimos en ella, no podemos dejar de vivir sin ella, sin alimentarnos de la palabra, y nuestra fe se va fortaleciendo y estabilizándose. Y hoy llegamos al profeta Oseas, que es uno de los 12 profetas llamados menores. Y la pregunta es, ¿qué nos enseñan los profetas? ¿Qué mensaje tienen las profecías y los profetas del Antiguo Testamento para nosotros hoy? La respuesta es mucho. El mismo texto bíblico en el Nuevo Testamento nos da algunas pistas. Lucas 24, del 25 al 27, dice: entonces él, Jesús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas os habían dicho o han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Los profetas nos hablan de Cristo. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Este es el hilo conductor. Y esto es lo que va a dar madurez y estabilidad a nuestra fe. Y en Primera de Pedro 1, del 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Nosotros estamos disfrutando de las glorias que vienen tras Cristo, tras los sufrimientos de Cristo. Así que los profetas conectan con nosotros. Toda la Escritura conecta con nosotros. Dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El mensaje de hoy es un mensaje que los ángeles anhelan mirar desde su posición, desde su lugar. Oseas nos presenta la vida de una familia con problemas. Problemas que representa en miniatura a todo el mundo, todo nuestro mundo, o con la parte más avanzada del mundo de aquel tiempo, en el año 700-800 antes de Cristo, después de la división del reino entre el norte y el sur en el 930 antes de Cristo. Su profecía se dirige al reino del norte, también llamado Efraín, y conformado por 10 tribus. Pero también incluye esta profecía Judá, el reino del sur. Su nombre, Oseas, significa Dios salva, y parte de la misma raíz que los nombres de Josué y Jesús. Dios salva. Y este es el mensaje que integra o se integra en el nombre del profeta.
Dios se presenta como un marido cuya esposa lo ha dejado, y sus hijos son como desconocidos en su propia casa y se están autodestruyendo a pasos agigantados. Así empieza el libro y la profecía de Oseas. Y nos podemos preguntar en ese cuadro, ¿hay cabida para la omnipotencia de Dios y para las soluciones instantáneas? ¿Qué puede hacer Dios en medio de su pueblo, en medio de la humanidad, en una situación como esta? ¿Hay cabida para la omnipotencia y para las soluciones instantáneas? Esto es lo que se pregunta Derek Kidner y sigue razonando. Para entender cómo el Dios omnipotente, amante, justo, fiel, resuelve estas situaciones complejas, se lo va a mostrar a su profeta Oseas de una forma muy práctica y hasta unos límites muy dolorosos, al pedirle la última cosa que podía imaginarse un profeta responsable y fiel. Le dice: anda, toma para ti una mujer prostituta, porque esto es lo que exactamente he hecho y estoy haciendo yo, al comprometerme con vosotros, dice el Dios Todopoderoso. Acaba Kidner diciendo: Oseas se casó con una mujer superficial y materialista, que probablemente lo dejaría tirado cuando le pareciese. Y con ella empezó una familia. Estos dos capítulos iniciales del profeta Oseas, en él podemos identificar 4 rasgos del carácter de nuestro Dios que nos permitirán conocerle más y entender mejor cómo Él se ha propuesto resolver nuestro drama, el drama de Israel y el drama de toda la humanidad. La perspectiva es la de Dios, no es la perspectiva humana, es muy importante. De hecho, Dios le pide a Oseas: encuentra a esta mujer, tómala de la prostitución para que experimentes lo que yo estoy experimentando con vosotros. Dios está queriendo hacer entender a su pueblo, en primer lugar, el sufrimiento profundo que Él tiene al ver cómo el pueblo trata a Él como Dios. Dios sufre. Y quien no entienda esto, ni conoce las Escrituras, ni conoce al Dios de la palabra. Dios sufre. Cuando su pueblo, cuando su familia es infiel. Podemos hacer sufrir a Dios. Estamos haciendo sufrir a Dios. Los versículos del 1 al 11 nos recuerdan esta afirmación de que la gente que amas es la que más profundamente te puede herir. Es cierto. Son aquellos a los que amamos, que nos aman, los que más sufrimiento pueden producir en nuestras vidas. Una decepción entre amigos es muy dolorosa. Puede dejar una secuela que dure toda la vida. El rechazo, distanciamiento entre un padre y un hijo produce un dolor muy profundo, muy profundo. O lo más hiriente de todo, la traición dentro del matrimonio, el adulterio. La infidelidad del ser humano a Dios es, sin lugar a dudas, el gran drama de la historia y de la creación. A lo largo de la Escritura, no solo en esta profecía, se personaliza en muchas ocasiones como la relación esposo-esposa. Dios sufre.
no solo sufrimos nosotros. El Señor, el Creador, sufre porque ha sido rechazado por sus criaturas más queridas. Y en el proceso de recuperar la relación con ellas, Dios, aunque sufre, no se cruza de brazos. Llama a un nuevo profeta en esta ocasión y le equipa y le da un mensaje para que traiga una palabra, y no solo una palabra, sino que en su propia experiencia dramatice la realidad de la infidelidad de la esposa hacia el esposo. Se comprometió con Israel, fue fiel, lo cuidó, lo guió, pero Israel fue infiel. Se prostituyó, como veíamos también la semana pasada, tras otros dioses. El gran problema nuestro es la idolatría. El no dar a Dios el lugar central que debe tener en la vida nuestra como criaturas. Sin Dios nuestra vida se estropea, pierde toda el fruto, la belleza con la que Dios nos hizo. ¿Qué más puede hacer Dios? El ser humano, enseguida que hay problemas, lanza una acusación. Si Dios es tan bueno y tan poderoso, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Pero es que los únicos que sufrimos no somos nosotros. La palabra de Dios nos recuerda algo muy importante. Dios sufre. Y es el Creador, es el Padre, es el Esposo, es el Señor. Utiliza todos los medios para que comprendamos nuestra grave situación. Y hasta le pide a un profeta suyo que tome una mujer prostituta como esposa. Eso es fuerte, pero esa es la realidad. Oseas toma a Gomer como esposa y tienen 3 hijos. Los nombres de los 3 son reveladores. El primero, Jezreel, y nos dice: de aquí a poco castigaré a la casa de Jehú y haré cesar el reino de Israel. Está anunciando un juicio. Lo Ruama, porque no me compadeceré más. La gota colma el vaso, aún de su propio pueblo. Dios no hace acepción de personas, dice, sino que los quitaré del todo. Lo Ami, el tercer hijo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es casi un increchendo. Castigaré a la casa, al reino de Israel, lo haré cesar, no me compadeceré más, los quitaré del todo, y es que además no los reconoceré. Me han rechazado. Si me rechazan, ¿qué puedo hacer? ¿Obligarles a que me amen? No puedo. Dios nos respeta profundamente y no nos va a obligar. Pero eso produce mucho sufrimiento en Dios. Ver a sus criaturas, lo más excelso de la creación, rechazándole. Estaba la sociedad de aquel tiempo y la nuestra dispuesta no solo a cuestionar y acusar a Dios, al decir ¿por qué permite Dios tanto sufrimiento?, olvidando su propia y nuestra propia responsabilidad. Dios a través de este profeta, con toda su autoridad y conocimiento, sufre por nuestra infidelidad, pero Él sabe cuál es el camino para superarla. Y no es a través de la imposición de su poder. Y no es a través de una fórmula mágica instantánea. Solo hay un camino.
y la parte más difícil de ese camino la tendrá que recorrer Dios. Nosotros no podemos. Los profetas son un paso previo a la gran iniciativa de Dios para resolver este drama. Y la pregunta esta mañana es, ¿estamos dispuestos a escuchar a Oseas y a seguir los caminos de Dios? Apartarse, alejarse de Dios, tiene consecuencias fatales. La relación en este matrimonio estaba muy mal, iba de mal en peor. Y la pregunta es, ¿había esperanza realmente? Es muy interesante el final de esta sección del 1 al 11. Después de todo lo fuerte que hemos afirmado, hay esperanza. Hay esperanza. La palabra de Dios, de un Dios de esperanza. En Él siempre vamos a encontrar motivos de esperanza. Ese es nuestro Dios. El juicio merecido es puesto a la par de la misericordia inmerecida. Esto lo dice Kidner también, lo repito. El juicio merecido es puesto a la par de la misericordia inmerecida. Fijaos que versículo el 10 y el 11, la parte final del 10, dice: vosotros no sois pueblo mío. Y a continuación dice: les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Esto parece una contradicción. De hecho, es una contradicción. Vosotros no sois pueblo mío. Vosotros sois hijos del Dios viviente. ¿Cómo compaginar esa contradicción? ¿Cómo armonizarla? Solo Dios tiene la clave. Poniendo a la par el juicio merecido y la misericordia inmerecida. Ese es nuestro Dios. En Él siempre hay esperanza, siempre hay futuro, siempre hay restauración, siempre hay posibilidad de restauración. Y este es un mensaje que Europa en especial necesita escuchar. Somos el continente más desesperanzado de todos. Nos hemos alejado de Dios, como diría el profeta Jeremías, hemos cavado cisternas y están vacías y rotas, nos retienen, y hemos seguido muchos caminos, la novedad, y nos hemos apartado de Dios. Así que en primer lugar, Dios sufre. En segundo lugar, Dios juzga. Los versículos del 1 al 13 del capítulo 2, que no hemos leído, pero que vamos a ir leyendo, nos ponen en evidencia que Dios no tolera el pecado ni en su propio pueblo. Lo juzga y lo condena. Dios es justo, es santo y no tolera el pecado, ni en su propio pueblo. La palabra en el 2.1 sigue afirmando que en Dios hay esperanza para todas nuestras relaciones. Es muy hermoso el 2.1. Decid a vuestros hermanos ammi, que quiere decir pueblo mío, y a vuestras hermanas ruama, que quiere decir compadecida, hacia quien tengo misericordia. Pero este Dios que sufre a causa de nuestra infidelidad y que todavía no pierde la esperanza, es un Dios justo. Y en el 2.2 aparece el lenguaje legal de una separación, de la extinción de la relación matrimonial. Y Dios nos conoce a fondo, tiene todo el conocimiento. A Él no se le puede ocultar nada. Y por eso sus juicios son perfectos. Nosotros
tenemos que ir con mucho cuidado a juzgar. No juzguéis, nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos todo el conocimiento. Si somos prudentes, juzgaremos lo justo, lo que esté muy claro, pero no tenemos todo el conocimiento. Dios nos conoce en profundidad. Dios conocía la infidelidad de su pueblo. 2.2. Contended con vuestra madre. Contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Los versículos del 3 al 6 sigue diciendo: no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que les dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me den mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Las relaciones extraconyugales, los adulterios pueden extinguir la relación matrimonial. Vivir sin Dios, adulterar a Dios, conduce al desierto existencial, a la muerte. Fuera de Dios no hay amor genuino, no hay esperanza, no hay significado. El cuadro que presentan estos versos del 3 al 6 es muy duro. Dios juzga. La primera parte del verso 7 dice: seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. En el momento de la necesidad, sus amantes, los otros dioses, fallarán. El único Dios que no falla es Yahvé, nuestro Dios, Jesucristo. Este es el Dios que nunca falla. Todos los demás amantes, todos los demás dioses acaban fallando. Dios en su justicia juzga y castiga con las consecuencias de nuestra infidelidad. Él nos respeta hasta el fin. Igual que nos ama hasta el fin, nos respeta hasta el fin. Así que adquirimos mucha responsabilidad, cada uno de nosotros. La segunda parte del verso 7 dice: entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Qué os recuerda? ¿Qué os trae ecos? Al hijo pródigo. Sí, Señor, el hijo pródigo. Un instante de lucidez, un instante de reflexión, y viendo que todos los dioses fallan, me volveré a mi primer marido. Con él me iba bien. Dios no puede tolerar el pecado en nuestra relación con él. Y Dios no minimiza la infidelidad. Alguien deberá asumir la responsabilidad de la culpa. Si alguien quiere volver a Dios, un Dios justo no puede cerrar los ojos. Los versículos del 8 al 12 dice: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana, mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar
todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides, sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Dios, el esposo, deja un espacio para que la esposa contraste su experiencia, para que reconozca su error y anhele en profundidad el cambio. El versículo 13 arranca diciendo, hacia el final, dice: y se olvidaba de mí, dice Jehová. Necesitamos un cambio si nos hemos olvidado de Dios, si estamos yendo tras otros dioses, tras otros ídolos. Dios juzga. En tercer lugar, Dios ama. Los versículos 14 y 15 del capítulo 2 nos dicen que a pesar de todo, Él sigue amando al que no le ama. Dios sigue amando incluso al que no le ama. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Versículo 14. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Dios no solo sufre y no solo juzga, Dios ama. Es comprensivo, es tierno, es dulce. Hablaré a su corazón. Qué escena tan hermosa. Cuando hablamos con alguien al corazón, nos estamos haciendo vulnerables. Estamos dejando todas las defensas. Nos estamos entregando. Esa es la intimidad verdadera. Le hablaré al corazón. Es difícil hablar al corazón. Tenemos pensamientos que nos gustaría hablar al corazón a nuestros amados, pero cuesta verbalizarlo. Hablar al corazón requiere de una atmósfera especial, en el cual ambas partes deben estar muy receptivas, empáticas, abiertas. Dios quiere hablarnos al corazón y traer esperanza a la relación rota o alejada. El versículo 15 habla del valle de Acor. El valle de Acor es donde pecó Acán y donde fue tragado con toda su parentela por la tierra. Fue tras los dioses del materialismo. La palabra de Dios había sido muy clara. No escuchó, desobedeció, fue infiel. Pero Acor se iba a transformar en puerta de esperanza. Lo que fue destrucción y tenía para el pueblo de Israel ecos de destrucción y de desastre, se convertía en puerta de esperanza, porque Dios ama. Dios puede transformar Acor, el valle de Acor, en puerta de esperanza, y nos dice que es posible recuperar el primer amor, el amor de tu juventud. Dios puede transformar, Dios ama, sale a atraerla, a seducirla de nuevo. Es Dios quien nos está buscando, toma la iniciativa.
sale a llevarla al desierto, Dios procura crear las condiciones en nuestro contexto, en nuestro día a día, para que podamos hablar con Él al corazón. La intimidad, la presencia de Dios. Cuando un matrimonio experimenta la intimidad, ese hablar de corazón a corazón, la infidelidad se hace mucho más difícil, nos protege. Hablar al corazón. Y Dios sale a hablarle con transparencia y con honestidad, sin reservas, entregándolo todo. El sufrimiento, la justicia y el amor dan lugar a una nueva relación entre Dios y el ser humano. Y el versículo 15 es muy hermoso, dice: me llamarás Ishi, marido, porque el verdadero amor de Dios restaura la relación. Dios es esposo y Señor. ¿Qué nivel de intimidad nos ofrece Dios? El de un marido, el de un esposo. ¡Qué maravilla! Y en cuarto y último lugar, Dios restaura. Los versículos del 16 al 23. Salva de forma maravillosa al pueblo y al pecador, a cada uno de nosotros. Dios finalmente restaura y lo hace en forma de proceso. La situación del drama humano, de la humanidad, es tan complejo, porque es que hemos estropeado la relación más esencial. Hemos roto con quien nos creó. Es tan complejo las consecuencias que han derivado de separarnos de Dios, de rechazar a Dios, que ese proceso no atiende a fórmulas instantáneas y mágicas. Es un proceso histórico. Arranca en Génesis 3:15 y todavía no se ha concluido. Y hablamos de miles de años. Y también en lo personal es un proceso. Dios quiere restaurarnos. Él tiene poder. Él tiene los instrumentos. Él nos da todo lo que necesitamos. El Espíritu Santo morando en nosotros, la palabra que nos guía, la oración, todos los recursos espirituales, la Iglesia. Pero es un proceso que toma toda nuestra vida hasta que muramos o hasta que el Señor nos llame o venga. Es importante entender bien este proceso. En primer lugar, dice el 17, verso 17 del capítulo 2, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. La restauración implica, en primer lugar, arrepentimiento. Antes de llenar de algo nuevo, antes de poner algo nuevo, antes de ir restaurando, hay que desbrozar, hay que quitar todo lo que estorba. Dejen salir, como dicen en el metro, antes de entrar. Espiritualmente eso se cumple. Debemos dejar los Baales. Los Baales no se deben mencionar más en nuestras vidas. Eso implica el arrepentimiento, dar al lugar a Dios que se merece. Qué importante es este primer paso. Este primer paso significa reconocer nuestra responsabilidad y nuestra culpa. Sin eso no hay verdadero arrepentimiento. No podemos acusar a Dios, echarle la culpa de todo. La gran parte de la culpa de todo lo que está pasando en Gaza, en Ucrania, en cualquier población de Europa, es nuestra.
arrepentimiento. Dejar los Baales, no mencionarlos más entre nosotros. Y eso da lugar a un nuevo pacto, a un nuevo compromiso. El versículo 18 dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura. Fantástico. La poesía de la profecía es fantástica, llena de significado. Un nuevo corazón de carne, no de piedra. Un único sacrificio. En aquel tiempo reconciliaré a todos conmigo, a través de mi Hijo, a través de Cristo. Este nuevo pacto incluye a toda la creación, según el versículo 18. Apunta a cielos nuevos y a nueva tierra. Es un lenguaje de Apocalipsis, es un lenguaje de Romanos 8. La creación gime a una, toda, por nuestra iniquidad. Pero Dios va a restaurar. Dios trae restauración. Y acaba diciendo el 18, te haré dormir segura. Qué escena tan hermosa. El esposo contemplando a la esposa durmiendo plácidamente y con seguridad, con toda la seguridad. Es la restauración que Dios obra en nuestras vidas, trae este descanso y esta seguridad. El verso 19 nos habla de que ese proceso nos conduce a la eternidad. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Casi nada. Menudo pacto, menudo compromiso. Un compromiso para la eternidad. Es una relación auténtica y definitiva. Es nuestra nueva relación que descansa en la justicia, en el juicio, en la benignidad y en la misericordia. La nueva relación con Dios da lugar a relaciones transformadas. Produce en nosotros un carácter divino. Me gusta mucho la segunda epístola a Pedro cuando dice que Dios produce en nosotros las cosas divinas. Dios trae otra vez divinidad a nuestra vida. Su imagen, su belleza. Os haré a la altura y a la medida de Cristo. Qué belleza la vida cristiana. Es un pacto, según el versículo 20, de fidelidad. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Y conocerás a Dios. Una relación de fidelidad, de intimidad en la que Dios se va revelando. Esa es la vida que Dios quiere darnos. La vida cristiana no es religiosidad, no es, hay que venir a la iglesia, pero no es venir a la iglesia porque nos transmite algo de espiritualidad, no, venimos porque queremos estar en comunión con Dios y con los hermanos. La vida cristiana es relación con Dios, entrar en la presencia, en el secreto de Dios, conocer a Dios. El creyente, el pueblo que conoce a Dios, será un pueblo seguro que vivirá en reposo, aunque externamente esté en conflicto, y en gozo. El justo por la fe vivirá. Qué significado tan profundo. Nosotros vivimos confiando en Dios. ¿Qué será de nosotros mañana? No sabemos. Pero estamos seguros, porque confiamos. Estamos aprendiendo a vivir por fe, con confianza, y nada más y nada menos que en Dios, el Todopoderoso.
Qué importante es abandonarnos más y más en confianza en Dios. No estar agobiados por qué pasará mañana, el mes que viene. Baste a cada día su propio afán. Descansemos en Dios. Durmamos seguros, como esposa del esposo que nos ama. Sobre la base de su fidelidad, y la fidelidad no es conocimiento racional, es el fruto de la revelación. Progresamos en la vida cristiana, en la vida con Dios, a través de la palabra, a través de la revelación, no de la razón. La razón es un instrumento poderosísimo y no somos antiintelectuales. Pero para crecer en el conocimiento de Dios es la revelación de Dios lo que nos nutre. Y la revelación de Dios ilumina nuestra razón y la reorganiza y redirige y la hace explotar. Habría podido componer Bach y otros autores las sinfonías que han compuesto. ¿Era solo su mente? ¿Su don prodigioso natural? No, ahí estaba Dios. Es invisible, pero real. Dios está actuando, este es su mundo. Y vemos la mitad de las cosas que existen. La fe nos abre a un mundo mucho más rico y mucho más amplio. Seguimos. El orden creacional correcto que trae vida, fruto y seguridad y justicia es este. Los versículos del 21 al 23, muy rápidamente. En aquel tiempo, otra vez, dice, responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Me gusta mucho como los hermanos de Latinoamérica tienen una expresión, primero Dios. Pues eso hay que tomarlo en serio. Primero Dios. Esto es lo que dice el versículo 21. Primero Dios, yo responderé. El orden en nuestra vida empieza por Dios. La casa que no está edificada sobre la roca que es Cristo, no es sólida. Primero Dios. Después, el mayordomo, el ser humano. Después, la creación, la tierra. La ecología es un Dios en nuestro tiempo, se puede convertir en un Dios. Pero no cambiemos el orden es Dios primero, el hombre después, el ser humano después, la naturaleza después. Este es el orden bíblico. Y todo finalmente depende de Dios. Todo ese orden depende de Dios. La restauración de nuestra relación con Dios incluye la restauración de todas las cosas. Este mundo un día pasará, desaparecerá, será plenamente restaurado y nosotros los que amamos a Dios también. Es un proceso. Todo empezó en Génesis 3 y se concretó en el primer adviento venida de Jesucristo. Todo se completará en el segundo adviento venida de Jesucristo. Y eso es lo que estamos esperando. Dios, por su amor inmerecido, quiere restaurarnos a través de Jesucristo. Quiere salvarnos personalmente. Y está formando un pueblo al que le pueda llamar mi pueblo. Y este pueblo pueda, a pesar de haber sido culpables, juzgados, pero también amados y restaurados en Jesucristo, podamos decirle, Dios mío, Dios mío. Qué personal, qué cercano. Qué bueno es el Señor que nos envía su mensaje, sus predicadores y sus profetas. Una nación
Una sociedad que recibe a predicadores llamados por Dios es un pueblo privilegiado y será un pueblo restaurado y bendecido si los escucha, a los profetas y a los predicadores. Nuestro Dios es único, es incomparable. Ese es el mensaje de los profetas y el mensaje del Hijo, que nos dice: mantendrás a Abraham tu bondad, mantendrás a Jacob tu fidelidad, mantendrás tu palabra desde el principio y hasta el fin, hasta la eternidad. La palabra de Dios permanece para siempre. Un Dios fiel, bondadoso, que se da a conocer a través de la palabra, un Dios eterno, estable. Hoy, una vez más, nos está llamando a todos, a la mayoría de los que estamos aquí, a renovar nuestra relación con Él. Dejemos de coquetear con otros dioses. Dejemos de coquetear con otros dioses. Esto es para todos. Que el Señor nos dé sabiduría para discernir con qué Dios estoy coqueteando, con qué Baal estoy filtreando. A otros que lleváis tiempo escuchando la palabra, Dios quiere iniciar una nueva relación contigo. Y quiera el Señor que todos podamos llegar a decir: Dios mío, y Él pueda llegar a decir: pueblo mío. Amén.